30 minutos antes de mi cirugía, estaba esperando en ese frío pasillo del hospital. Mi corazón latía como un tambor fuera de control. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre mí, y el olor a desinfectante me revolvía el estómago. Llevaba esa horrible bata de hospital que te hace sentir vulnerable, expuesto, como si ya no tuvieras tu propia dignidad. A los 72 años, nunca pensé que estaría allí esperando a que me abrieran el pecho para una cirugía cardíaca, rezándole a Dios para que todo estuviera bien. Mi nombre es Antonia, y toda mi vida he sido una mujer fuerte e independiente. Después de que mi esposo, Robert, falleciera hace 10 años, construí un imperio inmobiliario valorado en más de millones. Propiedades en el centro de la ciudad, apartamentos de lujo, terrenos que se valoran cada año. Lo hice todo por mi única hija, Emily, y por mis nietos. Quería dejarles un futuro seguro, una herencia que les diera tranquilidad durante toda su vida. Esa mañana, Emily había llegado temprano al hospital. La vi aparecer por el pasillo con su elegante vestido rojo, los tacones haciendo clic en el suelo, y esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. Mi hija, mi tesoro, la persona en quien más confiaba en este mundo. Daniel, mi yerno, llegó un poco más tarde, vestido con su impecable traje gris. Taya sintió perfectamente. Esa actitud de hombre exitoso que siempre había encontrado tan admirable. Durante 5 años, él había sido como el hijo que nunca tuve. Mamá, todo va a ser perfecto, me había dicho Emily. Ella acarició mi mano con esos dedos suaves que recordaba de cuando era una niña pequeña. El Dr. Evans es el mejor cardiólogo de la ciudad. En unas pocas horas, estarás como nuevo, corriendo como siempre. Daniel asintió a su lado con esa mirada confiada que me daba tanta paz. Antonia, eres una mujer muy fuerte. Esta cirugía no es nada para alguien como tú. Me sentí tan bendecido de tener una familia así. Emily había estado conmigo en cada cita médica durante los últimos meses, organizándolo todo, preguntándole al doctor sobre cada detalle del procedimiento. Daniel se había encargado de hablar con la compañía de seguros, coordinar los pagos, asegurándose de que tuviera la mejor habitación privada en el hospital. Parecían una pareja perfecta, unida, genuinamente preocupada por mi bienestar. La habitación en la que estaba era espaciosa, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz dorada de la mañana. Había flores frescas en la mesita de noche que Daniel había traído esa mañana. Lirios blancos que perfumaban el aire y me recordaban a mi jardín en casa. En la pared colgaba una pintura de un paisaje montañoso que me daba una extraña sensación de paz, como si fuera una ventana a un mundo mejor y más tranquilo. Recuerdo haber estado mirando ese cuadro mientras esperaba, pensando en todos los momentos hermosos que había vivido. Mi boda con Robert, el nacimiento de Emily, sus primeros pasos, su graduación, el día en que conoció a Daniel y me dijo que había encontrado el amor de su vida. Todos esos recuerdos parecían formar una película perfecta de felicidad familiar. Daniel siempre había sido atento conmigo. Todos los domingos, venía a mi casa para almorzar. Me ayudó con los documentos de la propiedad. Me explicó las inversiones con esa paciencia que pocos jóvenes tienen con las mujeres mayores. Antonia, diría con esa sonrisa encantadora. Eres tan inteligente en los negocios. Deberías enseñarme más de tus trucos. Y yo, como un tonto, me sentí halagado, orgulloso de tener un yerno tan respetuoso. Pero luego todo cambió en un instante que marcaría mi vida para siempre. Estaba acostado en esa rígida camilla, fingiendo dormir porque mis nervios me tenían exhausto cuando los escuché hablar en el pasillo. Al principio, sus voces sonaban distantes, pero se acercaron hasta que estuvieron justo afuera de la puerta entreabierta de mi habitación. La voz de Daniel se escuchó clara. Conspiradora, cargada de una emoción que nunca antes había escuchado en él. Emily, en 3 horas, todo habrá terminado. Tienes los documentos listos. Su tono era frío, calculador, completamente diferente del hombre cariñoso que conocía. Mi corazón se aceleró y no por la cirugía que estaba esperando. Sí, mi amor, respondió mi hija con una voz que me heló la sangre. El testamento falso es perfecto. Tan pronto como no despierte de la anestesia o termine en un estado vegetativo, podremos proceder. Los médicos ya dijeron que a su edad, con su problema cardíaco, las complicaciones son muy probables. Estaba completamente paralizada. Un testamento falso, un estado vegetativo. ¿De qué estaban hablando? Mis propios hijos,
Las personas en las que más confiaba, estaban allí mismo, discutiendo mi muerte como si fuera una transacción comercial. Perfecto, continuó Daniel. Podía oírlo frotándose las manos con satisfacción. Ya hablé con el notario corrupto. Tan pronto como tengamos el certificado de defunción o la declaración de incapacidad mental, podremos transferir las propiedades. Los apartamentos del centro valen 200,000, el terreno otros 600,000 pesos, y la casa principal otros 00,000, casi millones. Emily será rica. Y lo mejor, añadió mi hija con una risa que me cortó como un cuchillo, es que nadie sospechará nada. Todos pensarán que fue una complicación natural de la cirugía, una muerte accidental, o en el peor de los casos, quedará como un vegetal, y podremos gestionar sus bienes con un poder notarial. Mi propia madre, reducida a una firma en un documento. En ese momento, sentí que el mundo se me venía encima. La habitación comenzó a girar. Las paredes blancas se volvieron borrosas, y una terrible náusea subió por mi garganta. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, estuviera planeando mi muerte? ¿Cómo era posible que este hombre al que consideraba un hijo, estuviera calculando el valor de mi vida en dólares? Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. Tuve que morderme los labios para no gritar. Cada palabra que salía de sus bocas era como una puñalada directa al corazón. Mi propia sangre, mi propia hija estaba ahí mismo calculando cuánto dinero obtendría de mi muerte. Era tan surrealista, tan imposible de procesar que por un momento pensé que tal vez estaba alucinando por los medicamentos preoperatorios. ¿Y si algo sale mal con el plan?, escuché preguntar a Emily. Su voz sonaba nerviosa, como si finalmente estuviera considerando las consecuencias de lo que estaban tramando. ¿Y si ella sobrevive a la cirugía sin complicaciones? ¿Y si se despierta perfectamente bien? Daniel soltó una risa siniestra que nunca olvidaré. No te preocupes, mi amor. También me encargué de eso. Hablé con Mike, el enfermero de turno nocturno. Le pagué 5,000 pesos para que accidentalmente le diera una dosis extra de morfina durante la recuperación. Será imposible de detectar en la autopsia. Parecerá una complicación postoperatoria normal. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mike, el enfermero que siempre había parecido tan gentil, tan profesional. También estaba involucrado en esta conspiración diabólica. Mi mundo se desmoronaba pieza por pieza, y no podía hacer nada más que yacer allí, fingiendo estar dormido mientras escuchaba los detalles de mi propio asesinato. Perfecto, respondió Emily. El alivio en su voz me revolvió el estómago. Así que, no importa lo que pase en la cirugía. De una forma u otra, esta noche, mamá ya no estará con nosotros. Y mañana por la mañana, seremos millonarios. Exactamente. Y piénsalo, Emily. No tendremos que fingir que nos importa más. No tendremos que venir cada domingo a escuchar sus historias repetitivas sobre el pasado. No tendremos que soportar sus consejos sobre cómo manejar nuestro matrimonio. Finalmente seremos libres y ricos. Cada palabra era un golpe de martillo en mi alma. Historias repetitivas, consejos molestos. Durante todos estos años, había creído que disfrutaban de mi compañía, que valoraban nuestra relación familiar. Había intentado tanto ser una buena madre, una buena suegra, una buena abuela. Les había dado todo lo que tenía, no solo materialmente, sino emocionalmente. Y resulta que todo había sido una mentira. Una actuación perfecta para mantenerme confiada en ellos hasta el momento en que pudieran ejecutar su macabro plan. Lo único que me molesta un poco, continuó Emily en un tono pensativo, es que los niños van a preguntar por su abuela. ¿Qué les vamos a decir? Les diremos que la abuela era muy mayor, que su corazón ya no pudo más, y que ahora está en el cielo cuidando de ellos. Los niños olvidan rápido, Emily. En unos meses, ni siquiera la recordarán. Y cuando crezcan, solo recordarán que su abuela les dejó una herencia que les permitió tener una vida cómoda. Mis nietos, mis pequeños tesoros, Mateo y Sofía, de 5 y 7 años. Pensé en sus caritas angelicales, como corrían hacia mí cada domingo gritando, abuela Antonia, con esa alegría pura que solo los niños pueden sentir. Recordé las tardes que pasábamos jugando en el jardín, las historias que les contaba antes de dormir, las galletas que horneábamos juntos. ¿Iba a desaparecer todo eso?
Iban a crecer pensando que su abuela simplemente se había ido sin saber que sus propios padres habían planeado su muerte. Además, Daniel añadió con una frialdad que me heló. Con millones, podemos mudarnos a Miami, empezar una nueva vida lejos de este lugar. Los niños se adaptarán rápidamente. Pueden ir a las mejores escuelas privadas. Tendremos una casa en la playa, un estilo de vida completamente diferente. Me encanta esa idea, respondió Emily con genuino entusiasmo. Siempre he soñado con vivir cerca del mar, y con ese dinero, podríamos viajar por Europa, comprar ropa de diseñador, comer en los mejores restaurantes. Sería la vida perfecta. La vida perfecta construida sobre mi cadáver. La vida perfecta financiada con la sangre de la mujer que les había dado todo. Era tan grotesco, tan inhumano. No podía creer que estuviera escuchando estas palabras de la boca de mi propia hija. La niña que había llevado en mis brazos, a quien había alimentado, a quien había consolado cuando tenía pesadillas, a quien había aplaudido en cada obra de teatro escolar, a quien había apoyado en cada decisión importante de su vida. ¿Y el funeral?, preguntó Daniel con un pragmatismo escalofriante. ¿Algo elegante, o lo mantenemos simple? Algo elegante pero no demasiado caro. Emily respondió de inmediato. Tenemos que parecer afligidos, pero no queremos gastar mucho de la herencia en el funeral. Un ataúd decente, flores bonitas y una ceremonia emotiva donde podamos llorar convincentemente frente a todos. Llorar convincentemente. Esas palabras se grabaron en mi mente como un hierro caliente. Mi propia hija ya estaba ensayando cómo fingir el duelo por mi muerte, cómo interpretar el papel de la hija afligida para que nadie sospechara la verdad. Era una actuación tan elaborada y fría que me di cuenta de que probablemente habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Perfecto. Y después del funeral, esperamos 1 o 2 semanas para procesar los documentos legales. No queremos parecer desesperados. Tenemos que mantener las apariencias, concluyó Daniel. En ese momento, escuché pasos acercándose por el pasillo. Era la enfermera Mary, una mujer mayor, de unos 50 años, que había sido especialmente amable conmigo desde que llegué. Sus pasos resonaban firmemente. Podía escuchar sus zapatos blancos acercándose a mi habitación. Señora Antonia, dijo Mary con voz suave. En 15 minutos, tenemos que llevarla al quirófano. ¿Cómo se siente? Emily y Daniel se apresuraron a entrar en la habitación, y de repente sus rostros se transformaron por completo. Las perfectas máscaras de preocupación familiar se deslizaron sobre sus rasgos como si fueran actores profesionales. Emily se acercó a mi camilla con lágrimas en los ojos. Lágrimas que ahora sabía que eran completamente falsas. Oh, mamá, ¿estás despierta? ¿Escuchaste algo? Estábamos hablando en el pasillo sobre lo nerviosas que estamos, dijo con una actuación tan convincente que si no hubiera escuchado la conversación anterior, habría creído cada palabra. No, cariño, estaba dormido, murmuré, tratando de controlar mi voz para que no temblara. Acabo de escuchar llegar a la enfermera. Daniel se puso al otro lado de la camilla y tomó mi otra mano. Sus dedos se sentían fríos. Como un reptil, pero su sonrisa era cálida y reconfortante. Antonia, queremos que sepas que estaremos aquí esperándote cuando salgas de la cirugía. No te preocupes por nada. Nos encargaremos de todo mientras te recuperas. Sí, se encargarían de todo. Se encargarían de mi muerte, de mi funeral, de dividir mi herencia, de mudarse a Miami con mi dinero manchado de sangre. La ironía era tan cruel, quería reír y llorar al mismo tiempo. Mary comenzó a preparar la camilla para llevarme al quirófano, revisando las hojas médicas, ajustando las mantas, verificando mi identificación, todo el protocolo normal antes de una cirugía que podría ser la última. Pero en lugar de ser un procedimiento médico para salvar mi vida, se había convertido en la oportunidad perfecta para que mi propia familia me asesinara. ¿Está lista, señora Antonia? Mary preguntó con esa profesionalidad tranquilizadora que caracterizaba a las mejores enfermeras. Sí, respondí. Aunque por dentro estaba gritando que no estaba lista para morir. Que no quería que mi vida terminara de una manera tan traicionera. Pero tenía un plan formándose en mi mente, una idea desesperada que tal vez, solo tal vez, podría salvar mi vida. Mientras Mary empujaba mi camilla por los pasillos hacia el quirófano, mi mente trabajaba a la velocidad del rayo. Cada segundo que pasaba era crucial. Cada momento podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Sabía que tenía que actuar rápido, pero también tenía que ser inteligente. Si Emily y Daniel sospechaban que había escuchado su conversación, acelerarían sus planes o encontrarían otra manera de eliminarme. Mary, susurré cuando estábamos lo suficientemente lejos de Emily y Daniel. Necesito pedirte un favor muy importante. Es una emergencia. La enfermera se inclinó hacia mí con una genuina preocupación en sus ojos. ¿Qué le pasa, señora Antonia? ¿Te sientes mal? ¿Necesito llamar al médico? No, no es eso. Necesito que me ayudes a hacer una llamada antes de que entre al quirófano. Es urgente, una cuestión de vida o muerte. Mi voz temblaba, pero traté de sonar lo más convincente posible. Mary frunció el ceño, claramente confundida. Señora, estamos muy cerca de lo. La doctora Evans la está esperando. No podemos retrasar la cirugía. Por favor, supliqué, agarrando su mano con las pocas fuerzas que me quedaban. Solo necesito 2 minutos. Hay algo que tengo que arreglar urgentemente, algo que no puede esperar. Lo prometo. Después de eso, podemos proceder con la operación. Algo en mi tono debió convencerla porque Mary detuvo la camilla y me miró directamente a los ojos. ¿Es esto sobre tus documentos legales, tu testamento? Exactamente, respondí rápidamente. Hay un problema con mi testamento que acabo de recordar. Si algo me sucede durante la cirugía, mi familia podría tener serios problemas legales. Solo necesito hacer una llamada rápida a mi abogado. Mary parecía entender la gravedad de la situación. Está bien, pero tiene que ser muy rápido. Te llevaré a una sala privada cerca de lo. Puedes hacer tu llamada allí mientras le digo al doctor que necesitamos 5 minutos más. Mi corazón se aceleró, pero esta vez con esperanza en lugar de terror. Mary me llevó a una pequeña sala que parecía una consulta médica con un escritorio, unas pocas sillas y, lo más importante, un teléfono. Me ayudó a sentarme en una silla y me pasó el auricular. Gracias, Mary. No sabes lo que esto significa para mí, dije con lágrimas reales corriendo por mis mejillas. Con manos temblorosas, marqué el número de Ryan, mi abogado de confianza durante los últimos 15 años. Ryan había manejado todos mis asuntos legales desde la muerte de mi esposo. Él había estructurado mis inversiones. Él había redactado mi testamento real. Y lo más importante, era una de las pocas personas en el mundo en las que confiaba completamente. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Por favor, Ryan, contesta. Oré mentalmente. En el cuarto timbre, escuché su voz familiar. Oficina de Ryan Morales. Soy Ryan. Ryan, soy Antonia. Estoy en el Hospital San José. Estoy a punto de entrar en cirugía y necesito tu ayuda urgentemente. Es una emergencia de vida o muerte. Su tono cambió inmediatamente cuando escuchó la urgencia en mi voz. Antonio, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? No, Ryan, no estoy bien. Acabo de descubrir algo terrible. Emily y Daniel están planeando matarme durante o después de la cirugía para quedarse con mi herencia. Tienen un testamento falso y han sobornado al personal del hospital. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Antonia, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Esas son acusaciones muy serias. Completamente seguro. Ryan, los escuché hablando. Tienen todo planeado. Un enfermero llamado Mac me va a dar morfina extra durante la recuperación para matarme. Tienen un notario corrupto listo para tramitar un testamento falso. Ya están planeando mudarse a Miami con mi dinero. Dios mío, murmuró Ryan. ¿Dónde estás ahora mismo? En una sala cerca de lo. Tengo tal vez 2 minutos antes de que la enfermera venga a buscarme. Ryan, necesito que me saques de aquí inmediatamente. No puedo entrar en esa cirugía. Es una trampa. Entiendo. Escúchame con atención, Antonia. ¿Puedes caminar? ¿Puedes moverte por tu cuenta? Sí, estoy débil, pero puedo caminar. El problema es que estoy en una bata de hospital y no tengo mi ropa ni mi identificación. No te preocupes por eso. Voy a enviar a mi asistente Sarah de inmediato al hospital con ropa y todo lo que necesites. Mientras tanto, tienes que salir de ese o inventa cualquier excusa, pero no dejes que te operen hoy.
¿Qué pasa si sospechan algo? ¿Qué pasa si se dan cuenta de que los escuché? Mantén la calma y actúa con normalidad. Diles que te sientes muy nervioso, que quieres posponer la cirugía por unos días. Es normal que los pacientes se asusten antes de una operación importante. Mientras tanto, voy a contactar a las autoridades y vamos a exponer todo este plan. Escuché pasos acercándose. Brian, alguien viene. ¿Qué hago? Cálmate. Voy a colgar ahora, pero quiero que sepas que en 30 minutos, Sarah estará allí con un plan de escape. Mientras tanto, compra tanto tiempo como puedas. Y Antonia, si sientes que estás en peligro inmediato, grita, haz una escena, llama la atención de todo el hospital. Es mejor que piensen que estás loca a que terminen matándote. Gracias, Brian. Eres mi única esperanza. Colgué el teléfono justo cuando Mary apareció en la puerta. Señora Antonia, ¿ha terminado con su llamada? La doctora Evans te está esperando en el quirófano. Mary, dije, tratando de sonar lo más convincente posible. Después de hablar con mi abogado, me di cuenta de que hay algunos problemas legales que tengo que resolver antes de la cirugía. ¿Sería posible posponerlo hasta mañana? La enfermera me miró con sorpresa. Señora, eso es muy inusual. El doctor ya está preparado. El equipo quirúrgico está listo. Y tu familia está esperando afuera. ¿Estás seguro de que quieres cancelar? No cancelar, solo posponer por un día. Mi abogado me dijo que si algo me pasa durante la operación, hay algunos documentos que podrían causar problemas legales a mi familia. Preferiría solucionar eso primero para tener tranquilidad. Mary parecía entender mi preocupación. Bueno, tendré que hablar con el doctor Evans y el coordinador de cirugía. Esto va a causar algunas molestias, pero si es realmente importante para ti, es muy importante, Mary. Muchas gracias. Cuando Mary se fue a hablar con el equipo médico, me senté en esa silla. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar en mi pecho. Había ganado unos preciosos minutos. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Tenía que enfrentarme a Emily y Daniel. Tuve que actuar como si no supiera nada y tenía que encontrar una manera de salir del hospital sin levantar sospechas. Unos minutos después, Mary regresó con el doctor Evans, un hombre de unos 60 años con barba canosa y una expresión seria. Señor Antonia, el doctor dijo, Mary me dijo que quieres posponer la cirugía. Debo decirte que esto es muy inusual. Hemos preparado todo para operar hoy y tu condición cardíaca no permite mucho retraso. Doctora, entiendo perfectamente y me disculpo por las molestias, pero acabo de darme cuenta de que hay algunos asuntos legales urgentes que debo resolver. Solo sería un día. ¿Sería posible programarlo para mañana? El doctor me estudió cuidadosamente. ¿Te sientes bien físicamente? ¿No hay ningún problema médico que te preocupe? No, doctor. Físicamente, me siento igual que esta mañana. Es solo que necesito tener tranquilidad antes de entrar al quirófano. Está bien. Evans, reprogramaremos la cirugía para mañana a la misma hora, pero quiero que sepas que no podemos hacer esto con frecuencia. Tu corazón necesita esta intervención urgentemente. Entiendo, doctor. Mañana estaré listo. Te lo prometo. Pero por dentro, sabía que no estaría allí mañana en 24 horas. Si todo salía según el plan de Brian, estaría lejos de este hospital, lejos de la trampa mortal que mi propia familia había preparado para mí. Evans salió de la habitación para informar al equipo quirúrgico sobre el cambio de planes, y Mary me ayudó a regresar a mi habitación original. Con cada paso que dábamos por ese pasillo blanco, sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja sobre un abismo. Cualquier movimiento en falso, cualquier gesto sospechoso podría alertar a Emily y Daniel de que algo había cambiado. Cuando llegamos a mi habitación, encontré a mi hija y a mi yerno exactamente donde los había dejado. Emily estaba sentada en la silla junto a la ventana, revisando su celular. Mientras Daniel caminaba de un lado a otro con esa impaciencia nerviosa que ahora entendía perfectamente. No era preocupación por mi bienestar. Era ansiedad por ejecutar su macabre plan. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó Emily de inmediato al verme regresar en la camilla. ¿Por qué no te llevaron al quirófano? Decidí posponer la cirugía hasta mañana, respondí, tratando de mantener mi voz lo más normal posible.
Me puse muy nerviosa y sentí que necesitaba un día más para prepararme mentalmente. Daniel se acercó a la camilla con una expresión que intentaba ser comprensiva, pero pude ver la frustración brillando en sus ojos. Antonia, ¿estás segura de esa decisión? El doctor dijo que era importante hacer la cirugía lo antes posible. Sí, estoy segura. Es solo un día. Mañana me sentiré más tranquila. Cada palabra que pronunciaba era un esfuerzo sobrehumano para mantener mi compostura. Emily intercambió una rápida mirada con Daniel, una mirada cargada de significado que antes habría pasado por alto, pero que ahora podía interpretar perfectamente. Era frustración. Era preocupación por el retraso en sus planes. Era la comunicación silenciosa de dos cómplices cuyo cronograma acababa de ser alterado. Bueno, mamá, si esa es tu decisión, la respetamos, dijo Emily, levantándose para acercarse a mí. Lo importante es que te sientas cómoda y tranquila. Pero había algo diferente en su actitud. Sus movimientos eran más tensos, su sonrisa más forzada. Era como si hubiera detectado que algo no estaba del todo bien, aunque no pudiera precisar qué. ¿Sabes qué, mamá? Emily continuó. Tal vez sea mejor que estés solo por un tiempo para descansar. Daniel y yo iremos a almorzar y volveremos esta tarde para hacerte compañía. No, cariño, no tienen que irse. Me gusta tener compañía, respondí rápidamente. Porque lo último que quería era quedarme sola en esa habitación donde Mac, el enfermero corrupto, podría venir a visitarme. Insistimos, Antonia, dijo Daniel con esa firme amabilidad que usaba cuando quería que las cosas se hicieran a su manera. Necesitas descansar y también necesitamos tomar un poco de aire fresco. Han sido unas horas muy tensas para todos. No tuve más remedio que aceptar. Está bien, pero no te demores. No me gusta estar solo en el hospital. Volveremos en 2 horas, Max. Emily prometió, besando mi frente con esos labios que ahora me parecían venenosos. Descansar. Mamá, mañana será un día muy importante. Sí, pensé que mañana sería un día muy importante, pero no de la manera que ellos imaginan. Después de que se fueron, me acosté en la cama, contando cada segundo que pasaba. Habían pasado 20 minutos desde mi llamada con Baen, lo que significaba que Sarah debería llegar en 10 minutos más. Pero 10 minutos pueden sentirse como una eternidad cuando tu vida está en peligro. Intenté mantener la calma recordando todos los años que Baen había trabajado para mí. Él había manejado la venta de mis primeras propiedades cuando mi esposo murió. Él había estructurado las inversiones que me hicieron rica. Había redactado contratos. Había resuelto disputas legales. Si alguien podía sacarme de esta pesadilla, era él. Exactamente 30 minutos después de mi llamada, una joven apareció en la puerta de mi habitación. Era Sarah, la asistente de Baen, una mujer de unos 25 años con el cabello castaño recogido en una coleta, vestida con un traje de negocios gris. Llevaba una pequeña maleta y una expresión de determinación que me llenó de esperanza. Señora Da, dijo en voz baja, hurra, acercándose a mi cama. Soy Sarah. Trabajo con Baen Morales. Él me envió para ayudarte. Gracias a Dios, susurré, sintiendo un enorme alivio. ¿Trajiste lo que necesito? Todo está aquí, respondió Sarah, abriendo la maleta. Ropa cómoda, zapatos, identificación, dinero en efectivo y las llaves de un coche que te está esperando en el estacionamiento del hospital. Sarah sacó un conjunto de ropa sencilla, jeans, una blusa blanca, una chaqueta ligera y zapatillas, todo en mi talla exacta. Ryan había pensado en cada detalle. ¿Cuál es el plan? Pregunté mientras me sentaba lentamente en la cama. El señor Morales está presentando actualmente una denuncia formal en la oficina del fiscal del distrito. Él tiene la grabación de tu llamada telefónica como evidencia inicial y ya ha solicitado una investigación completa sobre tu hija, tu yerno y la enfermera Mike. Mientras tanto, tenemos que sacarte de aquí de inmediato. ¿Y cómo vamos a hacer eso sin que nadie nos vea? Sarah sonrió con una confianza que me tranquilizó. Ya me encargué de eso. Hablé con la administración del hospital y les dije que solicitaste una transferencia a una clínica privada para una segunda opinión. Es completamente legal y normal en casos de cirugías cardíacas complejas. Brillante, murmuré, impresionado por la eficiencia de Baen y su equipo. Necesita vestirse rápidamente, señora Dace. En 5 minutos,
Una ordenanza oficial vendrá a buscarla para el traslado. Tu hija y yerno no volverán en 1 hora, según mis cálculos, así que tenemos tiempo de sobra. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas, pero con una determinación de hierro. Era la primera vez en horas que sentía que tenía el control de mi propia vida. Seba me ayudó a quitarme la bata de hospital y a ponerme la ropa que había traído. Los jeans me quedaban perfectos. La blusa era suave y cómoda, y las zapatillas me dieron una sensación de estabilidad que no había sentido en toda la mañana. ¿Me veo presentable?, pregunté, mirándome en el pequeño espejo de la habitación. Perfecto. Pareces una mujer normal saliendo del hospital después de una consulta rutinaria. Nadie sospechará nada. Seo guardó mi bata de hospital en la maleta y verificó que no quedara ninguna evidencia de lo que acababa de suceder. Luego me entregó una carpeta con documentos. Estos son los documentos de transferencia médica. Si alguien pregunta, vas a la clínica de San Rafael para una consulta especializada en cardiología. El doctor Herrera te está esperando allí. ¿De verdad hay un doctor Herrera esperándome? Por supuesto. El señor Morales se encargó de todo. En realidad, vas a tener una consulta médica completa para documentar tu estado de salud actual. Eso será importante para la investigación legal. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Seba y yo nos tensamos, pero era exactamente a quien esperábamos. Un enfermero uniformado con una silla de ruedas. La señora Antonia Daeus, preguntó el hombre, un hombre mayor de unos 50 años con una expresión profesional. Estoy aquí para trasladarla a la clínica San Rafael. Sí, soy yo, respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba de nuevo, pero esta vez con emoción en lugar de terror. Seba me ayudó a sentarme en la silla de ruedas y puso la maleta en mi regazo. Recuerde, señora enfermedad, mantenga la calma. Todo está bajo control. Mientras el ordenanza empujaba mi silla por los pasillos del hospital, sentí que estaba escapando de una prisión. Cada pie que avanzábamos me alejaba más de la trampa mortal que mi propia familia había preparado. Pasamos por el mostrador de recepción, la sala de espera, las oficinas de los doctores, y finalmente llegamos a la entrada principal. El sol de la tarde golpeó mi rostro como una caricia divina. Hace solo unas horas, había entrado en este hospital creyendo que iba a una cirugía que me salvaría la vida. Ahora sabía que estaba a punto de caminar voluntariamente hacia mi propia ejecución. El coche está allí, dijo Seba, señalando un sedán plateado estacionado cerca de la entrada. Las llaves están en mi bolso. ¿Puedes caminar hasta allí? Por supuesto, respondí, levantándome de la silla de ruedas con una energía que no había sentido en semanas. Sara, no sé cómo agradecerte por todo esto. No me agradezcas, señora Des. Agradezca al señor Morales cuando lo vea. Movió cielo y tierra para organizar todo esto en 30 minutos. Caminamos hacia el coche y Seba me ayudó a sentarme en el asiento del pasajero. Cuando cerró la puerta y se sentó al volante, finalmente pude exhalar completamente por primera vez desde que escuché esa terrible conversación. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté mientras Seba arrancaba el motor. Primero a la clínica de San Rafael para tu consulta médica. Luego a un lugar seguro donde puedas descansar mientras el señor Morales maneja la situación legal. Tu hija y tu yerno se van a llevar una gran sorpresa cuando regresen al hospital. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor y vi cómo el edificio del hospital se hacía más pequeño a lo lejos. Era el lugar donde casi había muerto. Pero también era el lugar donde había comenzado mi resurrección. Mientras Seba conducía por las calles de la ciudad, no podía dejar de mirar los espejos retrovisores, esperando ver el coche de Daniel aparecer en cualquier momento. Mis manos temblaban ligeramente, pero ya no era solo por miedo. Era una extraña mezcla de adrenalina y esperanza que no había sentido en años. Señora Dace, dijo Seba, notando mi nerviosismo. Puedes relajarte. En este momento, tu hija y tu yerno están teniendo un almuerzo tranquilo, creyendo que estás descansando en tu habitación del hospital. No se darán cuenta de nada hasta dentro de 1 hora, cuando regresen y encuentren que te has ido. ¿Y qué pasará cuando se enteren? ¿No intentarán buscarme? Por supuesto que lo harán. Pero para entonces, estarás en un lugar completamente seguro, rodeada de testigos. Y con documentación médica que demuestra que estás perfectamente lúcida y en control de tus facultades mentales, no podrán hacer nada.
La Clínica San Rafael estaba ubicada en una parte elegante de la ciudad, rodeada de jardines bien cuidados y con una arquitectura moderna que inspiraba confianza. Era completamente diferente del hospital en el que había estado. Más pequeña, más personal, más acogedora. El doctor Herrera resultó ser un hombre de unos 60 años con cabello canoso y una sonrisa genuina que me tranquilizó de inmediato. Su oficina estaba decorada con diplomas médicos, fotografías familiares y plantas que le daban un ambiente acogedor. Señora Daisy, dijo después de hacerme un examen médico completo. Según todas las pruebas que acabamos de realizar, usted está en excelente condición física y mental para una mujer de su edad. Su presión arterial es estable. Tu ritmo cardíaco es normal y mentalmente estás completamente alerta y orientada. ¿Eso significa que no necesito la cirugía con urgencia?, pregunté con esperanza. Bueno, tienes una afección cardíaca que eventualmente requerirá intervención quirúrgica, pero no es una emergencia inmediata. Podríamos esperar unas semanas, incluso meses, para programarla adecuadamente. Definitivamente no era necesario operarte hoy. Esas palabras fueron música para mis oídos. Emily y Daniel habían elegido ese día específico no porque fuera médicamente urgente, sino porque era conveniente para sus planes criminales. Doctor, continué, necesito preguntarle algo muy importante. Si me hubieran operado hoy y durante la recuperación, me hubieran dado una dosis extra de morfina, ¿qué habría pasado? Doctor Herrera frunció el ceño gravemente. Una sobredosis de morfina en un paciente postoperatorio podría causar una depresión respiratoria severa, coma e incluso la muerte. ¿Por qué pregunta eso, señora D? Porque creo que alguien estaba planeando hacer exactamente eso. El doctor se puso visiblemente serio. Esa es una acusación muy grave. Si tienes sospechas de que alguien intentó hacerte daño deliberadamente, debes informarlo a las autoridades de inmediato. Ya estamos haciendo eso, doctor. Mi abogado se está encargando de la situación. Después de completar todos los exámenes médicos y obtener copias de todos los resultados, Seba y yo nos dirigimos a lo que sería mi refugio temporal, una suite en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Ryan había pensado en todo. Era un lugar donde estaría segura, cómoda y rodeada de testigos las 24 horas del día. La suite era espaciosa y elegante con una vista espectacular de la ciudad. Tenía una sala de estar, un gran dormitorio, un baño lujoso y, lo más importante para mi situación, servicio telefónico las 24 horas y seguridad privada en el edificio. Morales llegará en una hora, me informó Seba mientras organizaba mis pocas pertenencias. Mientras tanto, puedes descansar, pedir servicio a la habitación, o lo que necesites. Me quedaré aquí hasta que llegue. Me senté en el sofá de la sala y, por primera vez en todo el día, pude realmente procesar lo que había sucedido. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, había planeado mi muerte. El hombre que consideraba un hijo, había calculado el valor de mi vida en dólares. Fue una traición tan profunda, tan dolorosa que una parte de mí aún no podía creerlo del todo. Pero al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de liberación. Durante años, tal vez sin darme cuenta, había estado viviendo para complacer a los demás, tratando de ser la madre perfecta, la suegra perfecta, la abuela perfecta. Había dado todo de mí sin pedir nada a cambio, creyendo que eso era amor. Ahora me daba cuenta de que había estado viviendo una mentira. El teléfono de la habitación sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era la recepción del hotel. Señora Dean, hay una pareja aquí abajo preguntando por usted. Dicen que son su hija y su yerno. ¿Quiere que lo subamos? Mi corazón se aceleró de inmediato. No, respondí firmemente. No quiero verlos. Por favor, dígales que no estoy registrada en este hotel. Entendido, señora Diz. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudarle? Sí. Si esa pareja insiste o causa problemas, llame a la policía de inmediato. Seba, que había escuchado la conversación, se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Los veo, dijo. Están frente al hotel, hablando acaloradamente. Emily parece muy molesta, y Daniel está al teléfono. ¿Cómo me encontraron tan rápido? Probablemente llamaron a todos los hoteles y clínicas de la ciudad. Pero no se preocupe, señora Dace, no pueden hacer nada. Estás aquí por tu propia voluntad.
Eres un adulto competente y tienes todo el derecho de estar donde quieras. 20 minutos después. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era la voz familiar de Ryan. Antonia, acabo de llegar al hotel. ¿Estás bien? Sí, Ryan. Estoy bien, pero Emily y Daniel están abajo buscándome. Lo sé. Los vi cuando llegué. No te preocupes. Se están yendo ahora. Parece que el personal del hotel dejó muy claro que no podían molestarte. 5 minutos después, Ryan llamó a la puerta de mi suite. Al verlo, sentí un enorme alivio. Ryan era un hombre de unos 50 años, alto, con el cabello gris perfectamente peinado, siempre vestido con trajes impecables, y con esa presencia tranquila pero autoritaria que caracteriza a los mejores abogados. Antonia, dijo, abrazándome con la calidez de una amistad de larga data. Me alegra tanto verte a salvo. Cuando recibí tu llamada esta mañana, no podía creer lo que me decías. Ryan, gracias por todo lo que has hecho hoy. Literalmente me salvaste la vida. No me des las gracias todavía, Antonia. El día apenas está comenzando. Ahora, tenemos que asegurarnos de que Emily y Daniel paguen por lo que estaban a punto de hacer. Ryan se sentó frente a mí y sacó una carpeta llena de documentos de su maletín. Quiero que sepas exactamente qué está pasando y cuáles son nuestros próximos pasos. Estoy escuchando. Primero, esta mañana presenté una denuncia formal en la oficina del fiscal de distrito por conspiración para cometer asesinato. Tengo la grabación de nuestra llamada telefónica como prueba inicial. En segundo lugar, solicité una investigación completa de las finanzas de Emily y Daniel para determinar si han estado robándote dinero gradualmente a lo largo de los años. Esa posibilidad no se me había ocurrido, pero tenía todo el sentido. ¿Crees que me han estado robando? Es muy posible, Antonia. Las personas que planearon un asesinato tan elaborado probablemente han estado preparándose durante mucho tiempo. En tercer lugar, ya he contactado al Hospital St. Hospital San José para investigar al enfermero Mike. Si realmente aceptó dinero para matarte, tendremos pruebas sólidas. ¿Y el falso que mencionaron? Esa es una excelente pregunta. Mañana, iremos juntos a mi oficina para revisar tu verdadero testamento y asegurarnos de que esté completamente protegido. También vamos a crear nuevas medidas de seguridad para que nadie pueda falsificar tus documentos legales. Ryan continuó explicando los detalles legales, pero yo estaba pensando en algo más personal. Ryan, ¿qué va a pasar con mis nietos? Ellos son inocentes en todo esto. Entiendo tu preocupación, Antonia, y es muy noble de tu parte pensar en ellos después de lo que sus padres intentaron hacerte legalmente. Podemos estructurar las cosas para proteger el futuro de los niños sin beneficiar a Emily y Daniel. Como podemos crear un fideicomiso especial para tus nietos administrado por un tercero neutral. El dinero estaría disponible para su educación, salud y gastos necesarios, pero Emily y Daniel nunca podrían tocarlo. Me gustó la idea de inmediato. Mis nietos no son culpables de los crímenes de sus padres, y merecen tener un futuro seguro. ¿Hay algo más, Antonia? Ryan continuó con una expresión más seria. Esta noche, Emily y Daniel se darán cuenta de que sus planes han fracasado por completo. Van a estar desesperados. Y las personas desesperadas pueden hacer cosas impredecibles. Por eso, a partir de mañana, tendrá seguridad personal las 24 horas. ¿Es realmente necesario? Absolutamente. Hemos arruinado un plan que les habría dado $2 millones. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar para recuperar ese dinero. En ese momento, sonó de nuevo el teléfono de mi habitación. Era la recepción. Señora. La pareja que estuvo aquí antes, acaba de regresar. Esta vez trajeron a 2 niños pequeños. Están en el vestíbulo y dicen que los niños quieren ver a su abuela. Mis nietos. Emily había traído a mis nietos para chantajearme emocionalmente. Sentí como si un puñal se hubiera retorcido en mi corazón. Usar a mis nietos como chantaje emocional fue una crueldad más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Ryan, que había escuchado la conversación, me miró con comprensión y al mismo tiempo con preocupación profesional. Antonia, esto es exactamente lo que esperábamos. Van a usar todos los recursos emocionales posibles para manipularte. ¿Qué quieres hacer? Mis manos temblaban mientras sostenía el auricular.
Podía imaginar perfectamente la escena en el vestíbulo. Mis pequeños Mateo y Sofía, de 5 y 7 años, confundidos y asustados, preguntándose por qué no podían ver a su abuela. Emily probablemente les había dicho que estaba enfermo, que necesitaba verlos con urgencia. Diles que pueden subir. Finalmente le dije a la recepcionista. Pero solo los niños. Los adultos se quedan en el vestíbulo. Antonia. Ryan intervino de inmediato. No creo que sea una buena idea. Podrían estar usando a los niños para llegar a ti. Ryan, esos niños son inocentes. No puedo negarme a verlos sin una explicación. Pero tienes razón sobre los adultos. No están subiendo. Volví a llamar a la recepción. Por favor, dígales que los niños pueden subir solos, pero los adultos deben quedarse abajo. Si no están de acuerdo con esa condición, diles que se vayan. 5 minutos después, escuché suaves golpes en la puerta. Cuando la abrí, encontré a mis 2 nietos de pie en el pasillo tomados de la mano con esos rostros angelicales que siempre me derretían el corazón. Mateo llevaba su camiseta favorita de superhéroe y Sofía llevaba un vestido rosa que le había regalado por su último cumpleaños. «Abuela Antonia», gritó Sofía, corriendo para abrazarme. «Mamá dijo que estabas enferma en el hospital, pero luego dijeron que te habías ido». Estábamos preocupados. Mateo se acercó más tímidamente. «Abuela, ¿por qué no fuiste a casa hoy?» Mamá y papá estaban muy enojados. Dijeron malas palabras en el coche. Los abracé a ambos, sintiendo como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Estos eran mis tesoros, los únicos inocentes en toda esta pesadilla. No tenían idea de que sus padres habían planeado asesinar a su abuela para robar su dinero. «Mis amores», dije, llevándolos al sofá de la suite. «La abuela está bien. Solo tuve que cambiar algunos planes en el hospital. Y ahora me estoy quedando en este hotel por unos días». «¿Por qué en un hotel?», preguntó Sofía con esa típica curiosidad infantil. «¿Por qué no en su casa?». Ryan, que había estado observando en silencio desde una esquina de la habitación, se acercó con una sonrisa amable. «Hola, niños, soy Ryan, el abogado de su abuela. Ella se queda aquí porque tiene un trabajo importante que atender». Matthew lo miró con desconfianza. «¿Eres un buen tipo?». «Mamá dice que algunos abogados son malos. Yo soy uno de los buenos». Ryan respondió con una sonrisa genuina. «Mi trabajo es proteger a tu abuela y asegurarme de que esté a salvo». Durante los siguientes 20 minutos, intenté actuar con normalidad, jugando con mis nietos, escuchando sus historias sobre la escuela, preguntando por sus amigos. Pero todo el tiempo, mi mente estaba trabajando furiosamente, tratando de averiguar cómo iba a manejar esta situación a largo plazo. «Abuela», dijo Sofía de repente, «¿por qué no pueden subir mamá y papá?». «Están tristes abajo». Mamá estaba llorando. Esa pregunta me rompió el corazón. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que su madre había planeado matar a su abuela? ¿Cómo proteges su inocencia mientras te proteges a ti mismo? A veces los adultos tienen conversaciones difíciles que los niños no necesitan escuchar, respondí con cuidado. Mami y papi lo entenderán. Lo importante es que sepas que la abuela te quiere mucho, mucho más que nada en el mundo. ¿Vas a venir a nuestra casa el domingo como siempre?, preguntó Matthew. Mi corazón se rompió por completo. Los domingos en mi casa con mis nietos habían sido la mejor parte de mi vida durante los últimos años. Pero ahora sabía que todo había sido una mentira. Una actuación teatral para mantenerme confiada hasta que fuera el momento de ejecutar sus planes. No lo sé, cariño. Las cosas van a ser un poco diferentes por un tiempo, pero siempre podrás ver a tu abuela. Te lo prometo. Ryan me dio una señal discreta, señalando su reloj. Los niños habían estado conmigo durante media hora, y Emily y Daniel probablemente se estaban impacientando más y más en el vestíbulo. «Mis tesoros», dije. «Tienen que volver con mamá y papá ahora, pero quiero que recuerden algo muy importante. No importa lo que pase, su abuela los ama más que a su propia vida. ¿Está bien?». Los abracé con fuerza, inhalando ese dulce olor a niños pequeños, memorizando la sensación de sus pequeños brazos alrededor de mi cuello. No sabía cuándo los volvería a ver ni en qué circunstancias. «Te quiero, abuela», susurró Sofía en mi oído. «Yo también te quiero, mi princesa».
Y tú también, Matthew. Después de que los niños se fueron, me quedé junto a la ventana observando cómo Emily, Daniel y mis nietos salían del hotel y se subían a su coche. Desde mi perspectiva en el 10º piso, parecían figuras diminutas, pero podía ver la tensión en sus movimientos, la forma agresiva en que Daniel cerró la puerta del coche. Eso fue muy valiente de tu parte. Muy, dijo Brian, acercándose a la ventana. Sé lo difícil que debió haber sido eso. Brian, necesito saber algo. ¿Es posible que tenga una relación con mis nietos sin tener contacto con Emily y Daniel? Legalmente, es complicado, pero no imposible. Como abuela, tienes ciertos derechos de visita, especialmente si puedes demostrar que eres importante para el bienestar emocional de los niños. Pero va a ser una larga y dura batalla legal. No me importa cuánto tiempo o cuán difícil sea. Esos niños son lo único puro que me queda en esta vida. No voy a dejar que sus padres también me los quiten. El teléfono de la habitación volvió a sonar. Esta vez, era una voz diferente en la recepción. Más formal, más oficial. Señora dice, este es el jefe de seguridad del hotel. Tenemos un problema. La pareja que vino a buscarte ha regresado de nuevo, pero esta vez trajeron reporteros y cámaras de televisión. Están fuera del hotel afirmando que has sido secuestrada y que están preocupados por tu bienestar. Ryan y yo intercambiamos miradas alarmadas. Esto era una escalada que no habíamos anticipado. ¿Reporteros? Pregunté con incredulidad. Sí, señora. Hay 2 furgonetas de noticias estacionadas afuera y la pareja está dando entrevistas diciendo que desapareciste misteriosamente del hospital y sospechan que alguien te está reteniendo contra tu voluntad. Ryan tomó el teléfono de inmediato. Este es el abogado Brian Morales. Soy el representante legal de la señora Daeus. Quiero que sepa que ella está aquí completamente por su propia voluntad, en pleno uso de sus facultades mentales, y en ningún caso está siendo retenida en contra de su voluntad. Entiendo, señor Morales, pero los reporteros están pidiendo una declaración directa de la señora Dace para confirmar que está bien. Ryan me miró con interrogación. Fue mi decisión. Diles que en 1 hora la señora Dace dará una conferencia de prensa en el vestíbulo del hotel para aclarar toda la situación. Respondí con una determinación que me sorprendió. Ryan colgó el teléfono y me miró con preocupación. Antonia, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una conferencia de prensa es muy pública, muy definitiva. Una vez que acusas públicamente a tu hija y a tu yerno, no hay vuelta atrás. Ryan, ellos fueron los que decidieron hacer esto público. Fueron ellos quienes trajeron a los reporteros y las cámaras. Si quieren jugar sucio, nosotros también podemos jugar sucio. Pero esta vez, voy a ganar. Por primera vez en todo el día, sentí una fuerza interior que no sabía que tenía. Ya no era la víctima asustada que había escapado del hospital esa mañana. Ya no era la anciana ingenua que había confiado ciegamente en su familia. Yo era Antonia Day, una mujer que había construido un imperio de 2 millones desde cero. Y estaba lista para pelear. Está bien, dijo Brian, abriendo su maletín de nuevo. Entonces, preparemos una conferencia de prensa que nunca olvidarán. Pero primero, necesito que me cuentes cada detalle de la conversación que escuchaste esta mañana. Cada palabra, cada nombre, cada número. Si vamos a hacer esto, lo haremos por completo. Durante los siguientes 40 minutos, Brian y yo preparamos cuidadosamente mi declaración. Repasamos cada detalle de los eventos del día. Organizamos las pruebas que teníamos y planeamos exactamente lo que iba a decir y cómo lo iba a decir. Recuerda, Antonia, me dijo Brian mientras bajábamos en el ascensor hacia el vestíbulo. Mantén la calma, habla con claridad y di solo la verdad. La verdad siempre es tu mejor defensa. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, pude ver que el vestíbulo estaba lleno de reporteros, cámaras y luces intermitentes. En la primera fila estaban Emily y Daniel con expresiones de absoluto shock y terror. Finalmente se dieron cuenta de que su víctima perfecta no era tan perfecta después de todo. Era hora de comenzar mi venganza. El vestíbulo del hotel se había transformado en un circo mediático. Había al menos una docena de reporteros con micrófonos, 3 cámaras de televisión y fotógrafos disparando flashes constantemente. El gerente del hotel había improvisado un pequeño podio cerca de la recepción, y las sillas estaban dispuestas en filas como si fuera una conferencia de prensa presidencial.
cuando el ascensor apareció y me vieron salir, el murmullo de conversación se detuvo abruptamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí, una mujer de 72 años vestida simplemente con jeans y una blusa blanca, caminando con paso firme hacia el podio. Ryan estaba a mi lado derecho, irradiando esa confianza profesional que solo poseen los mejores abogados. Pero las miradas que más me impactaron fueron las de Emily y Daniel. Mi hija estaba tan pálida como una hoja, con los ojos muy abiertos y las manos visiblemente temblorosas. La mandíbula de Daniel estaba tensa, su expresión era de pánico apenas controlado. Fue en ese momento cuando me di cuenta del poder que tenía en mis manos. Habían venido aquí esperando controlar la narrativa, esperando presentarse como la familia preocupada que busca a su madre desaparecida. Nunca imaginaron que yo tomaría el control de la situación. Me puse detrás del podio y ajusté el micrófono. El sonido resonó por el vestíbulo y el silencio se volvió absoluto. Durante unos segundos, solo miré al público, dejando que la tensión aumentara. Buenas tardes, comencé, con la voz clara y firme. Mi nombre es Antonia Da. Tengo 72 años. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y estoy aquí por mi propia voluntad para aclarar una situación muy grave que ha afectado mi vida y la de mi familia. Las cámaras se acercaron. Los reporteros prepararon sus grabadoras y pude ver a Emily y Daniel intercambiar miradas desesperadas. Esta mañana, continué, estaba en el Hospital San José esperando una cirugía cardíaca programada. 30 minutos antes de entrar al quirófano, escuché accidentalmente una conversación entre mi hija Emily y mi yerno Daniel que cambió mi vida para siempre. Un murmullo de anticipación recorrió a la audiencia. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, sabiendo que estaban a punto de escuchar algo extraordinario. Los escuché discutir en detalle cómo iban a beneficiarse de mi muerte durante la cirugía. Hablaban de un testamento falsificado, de una enfermera corrupta que recibiría 5,000 pesos para administrar una dosis letal de morfina durante mi recuperación, y de cómo iban a dividir mi herencia de millones. El vestíbulo estalló en exclamaciones de shock. Los destellos de las cámaras se intensificaron, y vi a varios reporteros hablando urgentemente por sus teléfonos, probablemente con sus redacciones. Eso es una mentira, gritó Daniel desde su asiento, levantándose abruptamente. Esta mujer está senil. Está inventando historias locas. Señor, intervino Ryan de inmediato, acercándose al micrófono. Sugiero que permanezca en silencio. Todo lo que digas puede y será utilizado en tu contra en los procedimientos legales que ya están en marcha. Emily también se puso de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, ¿cómo puedes decir esas cosas horribles sobre nosotros? Te amamos. Te estábamos buscando desesperadamente porque pensamos que te había pasado algo malo. La actuación de mi hija fue tan convincente que por un momento incluso yo dudé de lo que había escuchado. Pero luego recordé cada palabra venenosa que había salido de su boca esa mañana. Cada detalle macabro de su plan. Emily, le dije, mirándola directamente a los ojos. Dime el nombre de la enfermera a la que Daniel sobornó con 5,000 pesos. Ella se quedó completamente en silencio. Su rostro se volvió aún más pálido, y su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Dime el nombre del notario corrupto que iba a tramitar el testamento falso. Silencio absoluto. Dime cuánto calculaste que valían mis propiedades en el centro. Daniel agarró el brazo de Emily, tratando de sacarla del vestíbulo. No tenemos que escuchar estas acusaciones ridículas. Vamos, Emily. Pero los reporteros los rodearon de inmediato, bloqueando su salida con micrófonos y cámaras. «¿Es cierto que planeas matar a tu suegra?», gritó un reportero. «¿Puedes confirmar o desmentir las acusaciones específicas que ha hecho?», preguntó otro. «¿Dónde están los nietos de la señora? ¿Los nietos de Denise? ¿Los estás usando para chantaje emocional?». Las preguntas llovían desde todas direcciones, y podía ver a Daniel y Emily desmoronándose bajo la presión. Ya no podían mantener sus máscaras de una familia preocupada. La pura pánico había tomado sus rostros. Regresé al micrófono para continuar mi declaración. Quiero que todos sepan que no estoy actuando por venganza o resentimiento. Estoy actuando para salvar mi vida. Esta mañana literalmente escapé de mi propia ejecución. «Señora Denise», gritó un reportero desde el fondo. «¿Tiene pruebas físicas de estas acusaciones?». Ryan se acercó al micrófono.
Tenemos una grabación de la llamada telefónica de la señora Daisy. Me llamó desde el hospital donde relató en tiempo real lo que había escuchado. Tenemos documentación médica que demuestra que su cirugía no era urgente y podría haberse pospuesto. Y tenemos una investigación en curso sobre las finanzas de los acusados y del personal del hospital mencionado. ¿Han arrestado a la enfermera?, Mac le preguntó a otro reportero. Esa información es parte de la investigación activa del fiscal del distrito, respondió Baen profesionalmente. En ese momento, Emily se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Mamá, por favor, los niños nos están viendo por la tele. Piensa en tus nietos. Esa mención de mis nietos me llenó de una furia fría y calculada. Ahora te preocupas por los niños, Emily, cuando planeas dejarlos sin abuela, para que puedas comprar una casa en Miami. La precisión de ese detalle la golpeó como una bofetada. Ella había mencionado específicamente Miami durante su conversación matutina, un detalle que no podría haber inventado. No dijimos nada sobre Miami, murmuró Daniel, pero su voz era tan débil que apenas se escuchaba. No, respondí, sacando un pequeño cuaderno de mi bolso. También dijiste que con millones podrías viajar por Europa, comprar ropa de diseñador, comer en los mejores restaurantes. ¿Quieres que siga leyendo mis notas? El color se les fue completamente del rostro. Se dieron cuenta de que no solo los había escuchado. Había documentado meticulosamente cada detalle de su conversación. La señora Dace, una reportera de televisión, preguntó, ¿qué pasará ahora con su relación con su hija y su yerno? Era la pregunta que había estado esperando. La oportunidad de enviar mi mensaje más importante. Mi relación con estas personas ha terminado para siempre. Declaré con una firmeza que resonó por todo el vestíbulo. Cuando alguien planea tu asesinato por dinero, no hay posible perdón. No hay posible reconciliación. La confianza, una vez rota de esta manera, nunca puede ser reparada. Y tus nietos, mis nietos son inocentes en todo esto. Haré todo lo que esté legalmente en mi poder para mantener una relación con ellos, protegiendo su futuro financiero a través de fideicomisos que sus padres nunca podrán tocar. Emily soltó un grito ahogado al escuchar eso. La realización de que no solo habían perdido la herencia, sino que yo los estaba excluyendo activamente de cualquier beneficio futuro, la golpeó como un martillo. No puedes hacer eso, gritó. Somos tu familia. Mi familia no habría planeado mi muerte, respondí fríamente. Mi familia no habría calculado el valor de mi vida en dólares. Mi familia no habría sobornado a las enfermeras para envenenarme. Dejaron de ser mi familia esta mañana cuando decidieron que valía más muerto que vivo. Los reporteros escribían furiosamente. Las cámaras capturaron cada gesto, cada lágrima, cada momento de esta devastadora confrontación. Sabía que esta conferencia de prensa sería noticia nacional, tal vez internacional. La historia de una anciana que descubrió el complot de asesinato de su propia familia y logró escapar era el tipo de drama que cautivaba a las audiencias. Una última cosa, añadí, acercándome al micrófono. Quiero enviar un mensaje a todas las personas mayores que me están escuchando. No confíen ciegamente, ni siquiera en su propia familia. Protejan sus documentos legales, mantengan el control sobre sus finanzas y siempre, siempre tengan un abogado independiente que cuide de sus intereses. Ryan asintió con aprobación. Mi mensaje de empoderamiento para otros ancianos sería perfecto. Tomarán acciones legales, gritó un reportero. Ya las estamos tomando, respondió Ryan. Hemos presentado cargos criminales por conspiración para cometer asesinato y estamos investigando posibles fraudes financieros que pueden haber estado ocurriendo durante años. Fue el golpe final. No solo los estábamos acusando del complot de asesinato. Habíamos sembrado la semilla de que podría haber más crímenes financieros en el pasado. Daniel finalmente logró abrirse camino entre los reporteros, arrastrando a Emily hacia la salida. Pero antes de irse, se dio la vuelta y me gritó con una voz llena de veneno. Esto no ha terminado, anciana loca. Vamos a quitarte todo lo que tienes. Esas palabras fueron capturadas por todas las cámaras y micrófonos presentes. Fue una confirmación pública de que sus intenciones hacia mí eran todo menos amorosas. Había sellado su propio destino con esa amenaza pública. Cuando salieron del hotel, perseguidos por reporteros y cámaras, yo me quedé detrás del podio, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y profunda tristeza. Había ganado esta batalla, pero había perdido a mi familia para siempre.
pero al menos estaba viva para luchar otro día. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino mediático como nunca había experimentado. La conferencia de prensa se había vuelto viral en todas las plataformas de redes sociales. Las noticias nacionales habían hecho de mi historia su principal titular, y mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas, productores de televisión e incluso ofertas para escribir un libro sobre mi experiencia. Ryan había contratado a 2 guardaespaldas profesionales que se turnaban para protegerme las 24 horas del día. No era paranoia. Era una precaución necesaria después de la amenaza pública que Daniel había hecho frente a las cámaras. Un hombre que planea el asesinato de su suegra por dinero es capaz de cualquier cosa cuando ve que sus planes se desmoronan. Antonia Ryan me dijo durante nuestro desayuno en la suite del hotel: tengo noticias importantes sobre la investigación. Te escucho. Primero, arrestaron a Mike, la enfermera. Cuando los investigadores le mostraron las imágenes de la conferencia de prensa y le dijeron que Daniel ya lo había mencionado por su nombre, se derrumbó de inmediato. Confesó todo. Los 5,000 pesos, el plan para el extramorfina, las conversaciones que tuvo con Daniel en las últimas semanas. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Por un lado, teníamos la confirmación definitiva de que todo lo que escuché era real. Por otro, era aterrador saber lo cerca que estuve de una muerte meticulosamente planeada. Segundo, continuó Ryan, encontramos evidencia de que Emily y Daniel han estado robándote dinero durante los últimos 3 años. Pequeñas cantidades al principio, pero fueron aumentando gradualmente. En total, calculamos que se llevaron aproximadamente 300,000 pesos. ¿300,000 pesos? Repetí incrédulo. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta? Fueron muy astutos. Usaron su acceso a tus cuentas bancarias para hacer transferencias que parecían gastos legítimos, reparaciones de propiedades que nunca se hicieron, pólizas de seguro que nunca se compraron, inversiones falsas. Daniel tiene conocimientos contables que le permitieron cubrir muy bien sus huellas. La traición fue aún más profunda de lo que había imaginado. No solo habían planeado matarme, sino que me habían estado robando sistemáticamente durante años. Y el notario corrupto, ahí es donde se pone interesante, dijo Ryan con una sonrisa astuta. No pudimos encontrar ningún notario corrupto dispuesto a falsificar tu testamento. Creemos que Daniel estaba mintiendo. Tal vez para impresionar a Emily, o para sonar más seguro en el plan. Probablemente pensó que podría resolver ese detalle después de tu muerte. Entonces, el plan no estaba tan bien organizado como pensé. Exactamente. Era el plan de 2 aficionados desesperados por dinero, no de criminales profesionales, lo que los hace más peligrosos en algunos aspectos, pero también más fáciles de atrapar. En ese momento, sonó mi teléfono personal. Era un número que reconocí de inmediato. Mi hermano Mark, que vivía en otra ciudad y con quien había ido perdiendo el contacto poco a poco en los últimos años. Antonia, escuché su voz familiar, llena de preocupación. Acabo de ver las noticias. No puedo creer lo que está pasando. ¿Estás bien, Mark? Respondí, sintiendo una emoción genuina por primera vez en días. Es tan bueno escuchar tu voz. Sí, estoy bien. Asustada, traicionada, pero viva. Hermana, voy para allá de inmediato. No deberías estar pasando por esto sola. No estoy sola, Mark. Tengo un excelente abogado y protección de seguridad, pero me encantaría verte. Voy a tomar el próximo vuelo. Estaré allí esta noche. Después de colgar, me di cuenta de algo importante. Durante años, me había concentrado tanto en complacer a Emily y Daniel, que había descuidado otras relaciones familiares. Mark era mi hermano menor, un hombre honesto y trabajador que nunca me había pedido nada. Tal vez era hora de reconectar con las personas que realmente me amaban incondicionalmente. Ryan interrumpió mis pensamientos. Antonia, hay algo más de lo que necesitamos hablar. Emily y Daniel han contratado a un abogado y están preparando su defensa. ¿Qué tipo de defensa? Van a afirmar que tienes demencia senil. Que inventaste toda la historia y que estás siendo manipulado por mí para cambiar tu testamento a mi favor. La audacia de esa estrategia me dejó sin palabras. ¿Cómo pueden afirmar que tengo demencia cuando tengo exámenes médicos que demuestran que estoy perfectamente lúcido? Argumentarán que los exámenes se realizaron después de que supuestamente te manipulé y, por lo tanto, no son válidos. También traerán testigos para decir que has estado confundido últimamente.
¿Qué testigos? Probablemente vecinos, empleados domésticos, cualquiera a quien puedan convencer o pagar para que diga lo que necesitan. La realización de que la batalla apenas comenzaba me golpeó como una ola fría. Había ganado la primera ronda con la conferencia de prensa, pero no iban a rendirse fácilmente. 300,000 pesos ya robados, más 2 millones en herencia potencial, valía la pena pelear sucio. ¿Qué hacemos? Pregunté. Documentamos todo. Grabamos todas nuestras conversaciones. Fotografiamos todas nuestras reuniones. Recopilamos testimonios de personas que pueden dar fe de tu lucidez mental. Y lo más importante, debes seguir viviendo tu vida normalmente, demostrando día a día que tienes el control total de tus facultades. Esa tarde, mientras Brian trabajaba en los documentos legales, yo me senté junto a la ventana de mi suite, mirando la ciudad extendida ante mí. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Ya no tenía que fingir disfrutar esas tensas cenas familiares. Ya no tenía que escuchar los consejos condescendientes de Daniel sobre mis finanzas. Ya no tenía que actuar como la abuela perfecta mientras me robaban a mis espaldas. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Señora Das, una joven voz femenina dijo, mi nombre es Valeria. Soy periodista de investigación. He estado siguiendo tu caso y me gustaría hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos hacer un documental sobre tu historia. No solo sobre el intento de asesinato, sino sobre el problema más amplio del abuso financiero a los ancianos. Tu caso podría ayudar a miles de personas en situaciones similares. La idea me intrigó de inmediato. Si mi horrible experiencia pudiera servir para proteger a otros ancianos de ser victimizados por sus propias familias, tal vez todo este dolor habría valido la pena. Estoy interesado, respondí. Pero tendría que hablar con mi abogado primero. Por supuesto, también queremos asegurarle que tendría el control editorial total sobre cómo se presenta su historia. No queremos explotar tu tragedia. Queremos empoderarte para que ayudes a otros. Después de colgar, pensé en el giro extraordinario que había tomado mi vida. Hace 3 días, era una anciana ingenua que confiaba ciegamente en su familia. Ahora era una sobreviviente, una posible activista, una mujer que había recuperado el control de su destino. Mi hermano Mark llegó esa noche y por primera vez en 72 horas, pude relajarme por completo. Estar con alguien que me amaba incondicionalmente, que no tenía ningún interés oculto, que simplemente quería asegurarse de que estuviera bien, me recordó cómo se sentía una familia de verdad. Antonia, dijo mientras cenábamos en la suite. Siempre supe que había algo extraño en Daniel, demasiado encantador, demasiado interesado en tus asuntos, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque parecías feliz. Y después de que Barbara murió, tenía miedo de que pensaras que solo estaba celoso de tu nueva familia. Fue otra lección dolorosa pero importante. A veces, las personas que realmente nos aman se quedan calladas para no hacernos daño, mientras que las que quieren hacernos daño nunca dejan de hablar dulcemente. Esa noche, por primera vez desde el hospital, dormí profundamente. Mañana comenzaría una nueva fase de mi vida, y estaba listo para enfrentarla. 6 meses después de esa conferencia de prensa que cambió mi vida, estoy sentado en mi nueva oficina, revisando los documentos finales del juicio. Brian acaba de llamar para confirmar lo que ya sabíamos que iba a suceder. Emily y Daniel fueron condenados a 8 años de prisión por conspiración para cometer asesinato y fraude financiero. Mike, el enfermero corrupto, recibió 5 años por intento de asesinato. La justicia finalmente se había hecho. El documental que Valeria produjo sobre mi historia se convirtió en un fenómeno nacional titulado La abuela que se salvó a sí misma. Ha sido visto por más de 5 millones de personas y ha inspirado cambios en las leyes de protección de ancianos en 3 estados. He recibido más de 10,000 cartas de personas compartiendo sus propias historias de abuso familiar, y muchos han logrado protegerse gracias a mi ejemplo. Mi hermano Mark se mudó a vivir cerca de mí, y hemos reconstruido la relación familiar que había perdido durante años. Resulta que cuando te rodeas de personas que realmente te quieren, la vida se vuelve mucho más rica y significativa. La parte más complicada de todo ha sido la situación con mis nietos. Después de meses de batallas legales, logré obtener derechos de visita supervisada. Los veo cada 2 sábados en un centro familiar bajo la supervisión de un trabajador social. Al principio, fue doloroso y artificial,
pero poco a poco hemos comenzado a reconstruir nuestra relación. Matthew, que ahora tiene 6 años, me preguntó la semana pasada por qué sus padres estaban en el lugar al que van las malas personas. Le expliqué con palabras que él pudiera entender que a veces las personas toman decisiones equivocadas que lastiman a otros y tienen que aprender a ser mejores. Pero sigues siendo nuestra abuela, ¿verdad?, preguntó Sofía con esos ojitos que aún derriten mi corazón. Para siempre y por siempre, respondí. No importa lo que pase, siempre seré tu abuela que te ama más que a nada en el mundo. He establecido fideicomisos educativos para ambos niños que les garantizarán la mejor educación posible sin que sus padres puedan tocar un centavo cuando cumplan 18 años. Tendrán acceso a suficientes fondos para la universidad y para comenzar sus vidas adultas de manera independiente. Mi salud, irónicamente, ha mejorado considerablemente desde que escapé de esa trampa mortal. El estrés de vivir con mentiras constantes me estaba matando lentamente sin que yo me diera cuenta. Ahora, rodeada de honestidad y amor genuino, mi presión arterial se ha estabilizado y mi corazón se ha fortalecido. Todavía necesito la cirugía eventualmente, pero ya no es urgente. He utilizado mi nueva plataforma para crear la Fundación Antonia Da para la protección de los ancianos. Trabajamos con abogados, trabajadores sociales y autoridades para identificar y prevenir el abuso financiero y físico de los ancianos por parte de sus propias familias. Es desgarrador descubrir lo común que es este problema, pero también es esperanzador ver cuántas personas podemos ayudar. Ryan sigue siendo mi abogado, y se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Me ayudó no solo a sobrevivir a la crisis, sino a transformarla en un propósito. Antonia, me dijo recientemente, convertiste la mayor traición de tu vida en su triunfo más importante. A los 73 años, he aprendido lecciones que desearía haber conocido antes. La verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor y la lealtad genuinos. El perdón no siempre es posible o necesario cuando alguien ha intentado destruirte. Y nunca es demasiado tarde para tomar el control de tu propia vida y escribir un nuevo capítulo. Emily me ha enviado varias cartas desde la prisión suplicándome que la perdone, afirmando que todo fue idea de Daniel y que ella fue víctima de manipulación. Pero yo sé la verdad. Escuché su voz esa mañana en el hospital. Escuché la frialdad con la que calculó mi muerte. Escuché la genuina emoción cuando hablaba de gastar mi dinero en Miami. No hay perdón para eso. No hay segunda oportunidad para alguien que planea tu asesinato. Daniel, por otro lado, sigue sosteniendo que soy una anciana loca que inventó todo, incluso desde la prisión. Él continúa con su narrativa de victimización. Pero las pruebas fueron abrumadoras. La confesión de Mike, los registros bancarios del robo, las grabaciones de nuestras conversaciones y el testimonio de múltiples testigos sobre mi lucidez mental. Esta mañana, mientras revisaba las solicitudes de ayuda que llegan a mi fundación, encontré una carta que particularmente llamó mi atención. Era de una mujer de 68 años en una situación muy similar a la mía, sospechando que su hijo y su nuera estaban planeando algo terrible para apoderarse de su herencia. Señora Dace, escribió, su historia me salvó la vida. Cuando leí sobre tu experiencia, me di cuenta de que los signos que veía en mi propia familia no eran mi paranoia. Busqué ayuda legal, contraté investigadores privados, y descubrimos que efectivamente habían falsificado varios documentos y planeaban declararme mentalmente incompetente. Cartas como esa me recuerdan por qué valió la pena exponer mi dolor más íntimo al mundo. Al final del día, cuando regreso a mi nuevo hogar, más pequeño pero infinitamente más pacífico que el anterior, me siento en mi jardín y reflexiono sobre el extraordinario viaje que ha sido mi vida. Perdí a una hija y a un yerno, pero gané una familia elegida de personas que realmente me valoran. Perdí mi inocencia sobre la bondad incondicional de la familia, pero gané sabiduría y fuerza que nunca supe que tenía. Y lo más importante, estoy viva. No solo físicamente, sino espiritualmente más vivo de lo que he estado en años. 30 minutos antes de mi cirugía, escuché el plan que se suponía que iba a acabar con mi vida. Pero esos 30 minutos no fueron el final de mi historia. Fueron el comienzo de mi renacimiento. A todos los que puedan estar escuchando esta historia, confíen en sus instintos, protejan sus documentos legales, mantengan el control sobre sus finanzas y recuerden, nunca es demasiado tarde para defender su derecho a vivir con dignidad y respeto. La verdad siempre encuentra su camino. Y la justicia, aunque a veces lenta, siempre llega. Mi nombre es Antonia. Tengo 73 años y esta es mi historia de supervivencia.